El tema de esta tarde lo he titulado Lázaro, ven fuera. Y esta expresión dicha por el Señor Jesús en su momento, la van a escuchar de nuevo al final de esta enseñanza con una, con una particularidad, con una distinción. Pero la van a escuchar ustedes, mis hermanos, aquí en San Nicolás, y también a todos aquellos que se unen en esta transmisión en vivo en las redes sociales, a quienes aprovechamos para enviarles un saludo. Lázaro, Lázaro, ven fuera, dijo Jesús, dijo el Señor. Miren, en cierta ocasión le hicieron saber a Jesús que aquel hombre a quien amaba, llamado Lázaro, hermano de Marta y María, le hicieron saber que había muerto, había fallecido. Sin embargo, y según las mismas palabras de Cristo, su muerte tenía ciertos propósitos. Por un lado, exaltar, honrar, alabar al Hijo de Dios por lo que Él haría, por lo que haría allí en ocasión a la muerte de Lázaro. Y hoy espero yo con esta lección, así como ha sido de edificación, de aliento, de ánimo para mí, de motivación para exaltar, honrar y alabar a Dios, también lo sea para ustedes por la obra que no solo hizo con Lázaro, sino también la obra que ha hecho en cada uno de los cristianos en particular. Y yo quiero invitar esta tarde a todos los que aún no han dado ese paso de obediencia, como los jóvenes que están aquí, incluyendo mis hijos, y a otras personas adultas que están aquí. Si no han dado ese paso de obediencia, de bajar a las aguas, creyendo y arrepentidos, creyendo en Cristo y arrepentidos, confesando que creen que Él es el Hijo de Dios, bajando a las aguas del bautismo, y logre, por el poder que Dios tiene de hacer lo que hizo con Lázaro, resucitarlos a ustedes, no físicamente, ahora en este momento, sino espiritualmente. Así que les invito pues para que también, no solo mis hermanos, se estimulen, se motiven por lo que vamos a estudiar hoy y la aplicación de la enseñanza, la reflexión que vamos a hacer en el caso de Lázaro, para exaltar, honrar y alabar al Señor, sino también ustedes, los que aún, como mi hija Sofía y Saulo, no se han hecho cristianos. Primer punto de esta tarde. Estábamos muertos. Ese es el primer punto. Estábamos muertos. Y fíjense cómo este primer punto lo he puesto en pasado. No estoy diciendo estamos muertos, sino estábamos en pasado. Estábamos muertos. Fíjense, según el Evangelio de Juan, Lázaro había muerto. Y Cristo, el Señor, lo sabía muy bien. Jesús no ignoraba tal cosa. Por tal razón, Él podía decir con toda certeza que Lázaro estaba muerto. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, que fue la lectura que hizo nuestro hermano Roberto. Y leemos allí en la Santa Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice:
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Llamado Lázaro este. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Ahí es decir que murió. Ya, él está declarando que ciertamente había fallecido. Mas voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Bueno, aquí tenemos entonces esta porción donde se nos dice que ciertamente Lázaro había muerto y que Jesús, aun cuando no estaba allí, en el momento en que muere Lázaro, se le informa que está enfermo. Él conoce con toda certeza, así como el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla y dice de que Jesús es quien escudriña las intenciones del corazón, que conoce los pensamientos, y a las iglesias. En ese sentido, Cristo también aquí, siendo Dios, en su omnisciencia, en que todo lo sabe, inclusive lo que hay en nuestros corazones, aún en lo más profundo de nuestros pensamientos, Él conoce todo de nosotros. Y aquí Él conocía muy bien que Lázaro había muerto, no había ninguna duda de eso. El Señor sabía que Él había muerto. Fíjense, de igual forma, hermanos, nosotros también estábamos muertos. Noten el pasado, estábamos muertos. Dirigiéndome a los santos, a los cristianos. Obviamente, no muertos físicamente, sino muertos espiritualmente. Pero esta muerte espiritual no vino con nosotros. Fíjense, escuchen, oído el tambor, ojo. Esta muerte espiritual no vino con nosotros por causa de haber heredado el pecado, según la falsa doctrina calvinista del pecado hereditario. No nacimos malos, depravados y corruptos por haber heredado el llamado pecado original de Adán y Eva. No, no es así. Nosotros, nuestra muerte espiritual por causa del pecado no vino con nosotros, repito, por causa del pecado original del llamado pecado hereditario. No, sino que llegamos a morir. Es decir, la muerte espiritual vino a nosotros como consecuencia. Vino como consecuencia de haber ideado, de haber pensado, de haber maquinado lo malo
y de haber hecho lo malo. Por ejemplo, la muerte espiritual, porque hay personas que están muy vivas, inclusive muy sanas físicamente, inclusive con una buena posición social, pero están muertas espiritualmente. De hecho, pueden hasta oler muy bien, bañarse con buen jabón, buen champú, no sé. Bueno, colocarse buenas fragancias. Y está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea malo en sí. Pero físicamente sí está bien. Están bien así en ese sentido. Muy vivos en ese sentido, se puede decir. Pero muertos espiritualmente. Porque la muerte espiritual viene a la persona cuando ella comete pecado. Por ejemplo, la muerte espiritual viene por codiciar en el corazón. Mateo capítulo 5, verso 28, miren lo que dice el Señor. Cómo este texto nos da luz de que no se comete el acto físico, pero si está la intención en el corazón, está este mal deseo, la codicia, se peca. Dice Mateo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué cosa? Para codiciarla, ¿sí? Ya adulteró con ella. ¿Dónde se comete el adulterio? No en la cama, sino en el corazón. Entonces, este texto nos enseña que basta con ese deseo malo del corazón sin que se cometa el acto físico para pecar, para cometer adulterio. La muerte espiritual viene porque sabemos hacer lo bueno, estamos en conocimiento de lo bueno según Dios, quien es obviamente la fuente de lo moral. Él da, obvio, el estándar, Él es el estándar de lo que es bueno o malo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago capítulo 4, verso 17. Y estoy dando algunos ejemplos. No voy a dar la lista de pecados, ¿verdad? Por los cuales una persona muere espiritualmente, aunque tenga mucha vida física. Santiago 4, 17 dice el texto: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La muerte espiritual también viene de practicar lo que no está autorizado por la palabra de Cristo. Por ejemplo, en la iglesia, cualquier práctica, digamos, religiosa, cualquier acto, cualquier cuestión que la iglesia haga sin autoridad bíblica es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción, infringe, viene de una palabra griega que se pronuncia como anomía, que quiere decir sin ley.
el prefijo a negativo, sin, y la palabra, la parte allí, nomía, ley o norma, sin autoridad. Así que una persona muere espiritualmente no solo por cometer actos contra la moral de Dios, ¿verdad? Contra los pecados morales, pues, por decir. No solo por cometer pecados morales, sino también por cometer pecados religiosos, ¿sí? Ceremoniales, podemos decir, con respecto a la adoración, el plan de salvación, etc. La muerte espiritual también viene por practicar toda injusticia. Primera de Juan capítulo 5, verso 17, dice el apóstol: toda injusticia es ¿qué? Pecado. Toda injusticia es pecado. Cuando cometimos pecado en nuestra vida pasada, y ya dije, estoy hablándole específicamente a ustedes, a mis hermanos, dice Pablo que cuando cometimos esos pecados, o cometimos pecado en un sentido general, en nuestra vida pasada, antes de ser cristianos, antes de ser lavados, perdonados por Dios, el apóstol dice que recibimos por aquello, recibimos una paga, un salario, una retribución, que fue la muerte espiritual. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, el apóstol dice: porque el pecado paga con muerte. Esta es una versión, la Nueva Biblia Española, Dianita. La NBE traduce esa frase que en la Reina Valera, si leemos la Reina Valera, dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, Romanos 6, 23, corrijo, Romanos 6, 23, porque la paga, Pamela trabaja, nuestra hermana Pamela trabaja, y ella por su trabajo, es decir, por llevar a cabo tal actividad laboral que implica ciertos hechos, ¿sí? Ciertas acciones. En ese caso, en el ámbito laboral, pues ella recibe una paga, ¿verdad? Una paga. Bueno, hiciste esto, tú mereces. Nuestras hermanas, pues todos los que trabajamos, sea de un ámbito u otro, recibimos un salario. La Reina Valera 60 dice: porque la paga del pecado es, no dice es la muerte como si estuviera indicando de la muerte física, sino que es muerte. Noten. La Nueva Biblia Española, la NBE, traduce la frase, como ya dije, la repito: porque el pecado paga con muerte. El pecado. Sí te va a pagar, nos va a pagar algo. Nos pagó a nosotros antes de ser cristianos, Roberto. Nos pagó con muerte. Esta muerte es estar separados sin aprobación ni comunión con Dios. Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ángeles, en nuestra vida pasada, cuando anduvimos en pecado, estábamos destituidos, hija, de la gloria de Dios. La muerte espiritual es separación entre Dios y nosotros por causa de nuestros pecados. Así que algunos estuvimos muertos
Otros hoy en día siguen muertos espiritualmente, aunque se vean que están muy bien físicamente, muy vivos, pero están muertos espiritualmente por el pecado, por aquello de contrario a la voluntad de Dios que han hecho y de lo cual no han sido perdonados. Repito, la muerte espiritual es separación entre Dios y nosotros por causa de nuestros pecados. ¿Son sus pecados los que los han separado de Dios? A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59:2. El Eterno le revela al profeta Saulo, hijo, que por causa de los pecados, en particular de los israelitas, de los judíos, ellos estaban separados de Dios. A causa de esos pecados, el Señor se alejó y ya no los escuchará. Por tanto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2, verso 1. Efesios 2, 1, el apóstol dice allí la escritura en Efesios, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Noten el pasado, le dice a los hermanos en Éfeso. Por eso podemos hablar en pasado de nuestros pecados. Qué bueno, ¿verdad? Poder decir, yo era esto, yo hacía esto, yo fui esto. Yo estaba muerto, estaba sin vida espiritual. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, ustedes estaban muertos, estaban en pasado, pero ahora tienen vida. Estaban muertos ¿en qué cosa? Ahí está el texto, véanlo. ¿Muertos en qué? ¿En qué cosa? Patricia dice, en vuestros delitos y pecados. Sin vida espiritual, sin el beneplácito de Dios, sin Cristo, sin perdón, destinados al infierno, imposibilitados de darnos vida espiritual por nosotros mismos. Interesante eso. Estábamos en pasado imposibilitados de darnos vida espiritual por nuestros propios esfuerzos. Escuchen, estábamos pues en el sepulcro de la muerte y de la condenación, incapaces de salir por nuestros propios méritos ni por nuestra propia justicia. ¿No estaba Lázaro en ese sepulcro, imposibilitado de salir, incapaz por sí mismo? Así es. Marta le dijo al Señor Jesús, cuando Él fue al sepulcro a acercarse, Marta le dijo, Señor, hiede ya. Le dijo, Señor, hiede ya. De igual manera nosotros hedíamos por la inmundicia y vileza de nuestro pecado. Nuestras almas putrefactas por las mentiras que decíamos. Nuestras almas hedían por las relaciones sexuales ilícitas que se cometen. Nuestras almas putrefactas por el adulterio, los vicios, el engaño
el odio, las enemistades, las envidias, las lujurias, las codicias, los chismes, las calumnias, las malas intenciones y los malos deseos del corazón. Si Marta hubiese tenido el poder de oler nuestra putrefacción, hubiese dicho: Señor, él hiede, Luis hiede, ya hiede él. El hedor de nuestra muerte era nauseabundo y repugnante por el pecado, la muerte por el pecado. Por eso decía, alguien puede lavarse bien y está bien. Usar el jabón más fino, ¿no? Decimos en mi país el más fino, el más especial, con el mejor aroma. Y está bien. Puede verse con mucha vida, cuidarse, hacer deporte y dieta y no sé, para mantenerse lo más saludable, sano y joven, de hecho, posible. Lo más arreglado posible. Pero ante el Señor, si el tal no ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confesado con su boca que Él es la resurrección y la vida, el Dios encarnado, y no se ha bautizado para limpiar su inmundicia, el hedor de su muerte es nauseabundo y repugnante al Señor. Está muerto. Pablo, describiendo los pecados con la lengua, él dice lo siguiente, escuchen: lo que hablan es repugnante, y luego hace la comparación, como el olor que sale de una tumba abierta. Romanos 3:13 en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 3:13. Así que, Sofía, ¿alguien se puede arreglar, hija? De tal manera que tú digas, pues, ¿ya? Tú que a veces te ha tocado ver la serie de Crown, La Corona, cómo la familia imperial, ¿verdad? Cómo se arreglan, se visten, se cuidan. Y está bien, ¿verdad? Hay mérito para ello. Pero si no están en Cristo, están muertos. Y Pablo aquí en Romanos 3:13 hace esa descripción, lo que hablan. ¿Qué hablan allí según el contexto? Cosas feas, pecaminosas, son repugnantes. Y luego él compara eso, el pecado que sale de la boca, como el olor que sale de una tumba abierta. Eso éramos nosotros. Apestábamos a muerte. Así estábamos, muertos por nuestros pecados. En segundo lugar, el segundo punto del bosquejo es: levántate y vive. Levántate y vive. Cuando Marta le dice al Señor, hiede ya, estaba describiendo la realidad de Lázaro. Ciertamente la muerte había llegado a Lázaro y había corrompido su cuerpo físico. Humanamente, ya no había nada que hacer. Sin embargo, tal realidad sería cambiada por el poder del Señor Jesucristo, cuando, estando ante el sepulcro abierto, llama a Lázaro a salir fuera de la tumba en vida. Es así pues que el Señor pide que la piedra sea quitada.
Entonces, y habiendo hecho una oración al Padre, el Señor Jesús clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Dice el apóstol, relatando lo que dijo Jesús, y con signos de exclamación: Lázaro, llamándolo por su nombre, Lázaro, ven fuera. Imagínense, Anita, recrea en tu mente, piensen, hija, la tumba, la piedra ya movida, y el olor allí, la realidad de todos ahí sabían cómo fue nuestra realidad. ¿Cuál era nuestra realidad espiritualmente hablando antes de Cristo? Pues éramos pecadores, muertos en pecado. Esa era nuestra realidad. Y no la podíamos cambiar por nosotros mismos. Y luego Jesús cambió esa realidad por su poder. Y dice Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Así Lázaro es levantado de la muerte y vuelto a la vida. Escuchen esto. Fíjate, Nando. Jesucristo, a lo que parecía imposible, lo hizo posible. Había resucitado a Lázaro. ¿Qué pasó con el hedor que había? Se fue. ¿Qué pasó con la descomposición de su cuerpo? Cambió. ¿Qué pasó con aquel hombre que estaba muerto? Fue vuelto a la vida. ¿Qué pasó con su realidad? Fue trastocada, cambiada, así como la nuestra, por Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Digo, en el sentido de a veces pues cuesta tratar de medir, sondear las obras de Jesús, su poder. Pero aquí está, ¿no? Un hecho para nosotros apreciarlo y conocer, de modo tal que podamos hacer la siguiente aplicación. De igual forma, nosotros, hermanos, también fuimos resucitados y vueltos a la vida por el Señor Jesús. Cuando el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor a Marta. ¿Crees eso? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ella dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Crees eso, Anita? ¿Crees eso, Cecilia? ¿Crees eso, Mimi? ¿Crees eso, Juani, Roberto? No solo cuando el Señor le dice a Marta que Él es la resurrección y la vida, no solo esta verdad declarada por Cristo tiene aplicación a la resurrección futura, a la vida eterna futura, sino también a la resurrección y vida presente. Es decir, a la resurrección espiritual y vida espiritual de ahora. Noten lo que dice el apóstol Pablo de nuestra experiencia en la resurrección espiritual en Cristo, acontecida por medio de la fe y el bautismo en agua.
Es decir, que nosotros también, al igual que Lázaro, por Cristo, hemos experimentado una resurrección, un volver a la vida. De esa muerte donde estábamos en nuestros delitos y pecados, sin vida, imposibilitados, incapaces de nosotros poder darnos vida espiritual, de levantarnos de esa muerte, Cristo hizo posible que viniésemos a la vida por la resurrección que hizo en nosotros. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Colosenses 2, 12 y 13. Colosenses 2, 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual en el bautismo fuisteis. Noten el pasado, esto ya lo hicieron ustedes, colosenses. ¿Fuisteis qué? También qué, resucitados con Él, con Cristo. Y los medios que nos llevó a ello, al bautismo, dice mediante la fe. Ahí está. Mediante la fe, ¿en qué cosa? En el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó a Cristo de los muertos, para ser más exacto. Y a vosotros, noten, subraye, estando muertos en pecados, así estábamos, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, sin Dios, sin pacto, sin relación con Él, sin comunión, os dio vida, noten el pasado, dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. Eso fue lo que hizo. Lo que resultó. Lo que derivó. Necesitábamos el perdón. Sin el perdón de nuestros pecados, sin el perdón de nuestras lujurias, codicias, calumnias, difamaciones, adulterios, fornicaciones, sentimientos de odio, malas intenciones, envidia, pleitos carnales, maldiciones, deseos de muerte para otros, enemistades, infidelidades, malos pensamientos, lujuria, pasiones desordenadas. Sin el perdón de los pecados, estábamos muertos, sin vida. Pero ahora en Cristo hemos sido resucitados y ahora con vida. Observen que Pablo dice que estábamos muertos en pecados. Esa era nuestra condición ante el Señor. No obstante, se nos dio vida espiritual, pero juntamente con Cristo. Es decir, Cristo es el quién. ¿Con quién tenemos vida? Juntamente con Cristo. Esta vida vino cuando fueron perdonados todos nuestros pecados. ¿El qué? ¿Qué sucedió? Se nos perdonó los pecados. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo? El cómo. ¿Cómo fueron perdonados todos nuestros pecados? Dice el apóstol, por medio de la fe en el Cristo resucitado y por medio de ser sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él en el bautismo. De la misma manera, Pablo, hablando de nuestra muerte, resurrección y vida espiritual, declara lo siguiente en su carta a los romanos. Acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice el apóstol preguntando: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Y aquí viene la explicación. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué cosa? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escuchen, el punto de Pablo es que, aquí en Romanos 6, del 3 al 5, el punto de Pablo es que por medio del bautismo en agua, por supuesto, como consecuencia de haber creído en Cristo como el Hijo de Dios, por su resurrección entre los muertos, fuimos ¿qué? Por medio del bautismo en agua, fuimos ¿qué? Unidos con Cristo en su muerte para morir al pecado. Nos unimos con Él espiritualmente para morir al pecado. Es decir, nos introducimos espiritualmente en los beneficios de su muerte. Esto es para recibir el perdón de los pecados, ya que Cristo murió para la remisión de ellos. Y uniéndome con Él en el bautismo, soy beneficiario de tal bendición, el perdón de mis pecados. Y como consecuencia soy resucitado espiritualmente con Cristo al emerger de las aguas, y así vino la vida espiritual con Cristo. Pablo les está recordando a los hermanos en Roma: ustedes fueron bautizados en agua. Ustedes fueron bautizados para unirse a Cristo. Fueron bautizados en su muerte. No murieron, obvio, literalmente, pero el bautismo es una representación de ese acto. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ahora ustedes han muerto al pecado. Aquello que los mataba, han muerto, ya han cesado para con Él. Con el fin de que sean resucitados y tengan ahora vida nueva. Al igual que en la carta a los Colosenses, la vida nueva espiritual sucede con el bautismo, no antes, como enseña falsamente el calvinismo. La vida nueva es producto del nuevo nacimiento, esto es, de haber creído en Cristo y haber sido resucitado con Cristo por medio del bautismo. Sofi, no hay nuevo nacimiento y por ende no hay nueva vida espiritualmente hablando solo y únicamente por creer en Cristo, no. Solo y únicamente por creer en Cristo, no, sino por creer, por arrepentimiento, por confesión y por bautismo. Al igual que Lázaro, Cristo nos hizo resucitar de la muerte del pecado, levantándonos de esa terrible condición y dándonos en Él esta nueva vida espiritual. Lo que Pablo menciona en Colosenses y en Romanos 6, Colosenses 2, es recordándole a los hermanos en Colosa y en Roma: ustedes estaban muertos, creyeron en el Cristo resucitado, fueron bautizados y ahí vino la nueva vida. Cristo los levantó de esa muerte espiritual para darles nueva vida por haber creído y haber sido bautizados en Él. Igual que Lázaro cuando lo hizo volver a la vida de la muerte. Finalmente, bien dijo el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios:
les recordó a los hermanos lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aún estando nosotros muertos en pecado, dice Pablo, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, verso 1 y versículo 5. Pablo está trayéndole a la memoria, recordándoles a los cristianos en Éfeso, y también aplica para nosotros, que hemos recibido la vida espiritual. Cristo nos dio la vida. Aun cuando estábamos en esa terrible condición de muertos en nuestros delitos y pecados, aun estando así, Él nos dio vida, cuando fuimos levantados de esa muerte, resucitados por su gracia en el bautismo. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Entonces, pongan en su mente a Lázaro allí siendo levantado por la palabra de Cristo, por el poder de Él, siendo Él que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Pongan en su mente ese suceso. Bueno, esa misma realidad sucedió con nosotros cuando creímos en Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos. También fuimos, como Lázaro, levantados de la muerte espiritual. Noten cómo Pablo habla en pasado en estos textos. Cómo habla de lo que éramos y de lo que hizo Cristo en favor de nosotros. Nosotros estábamos muertos. No teníamos vida espiritual. Hasta que Cristo vino y nos llamó por nuestro nombre. Y nos dijo, así como a Lázaro, dijo el Señor. Y hago esta ilustración y espero la guarden bien en su corazón, la tengan ahí presente. Cristo vino y nos llamó por nuestro nombre diciendo: Patricia, ven fuera. Alfa, ven fuera. Juani, ven fuera. Pamela, ven fuera. Luis, Roberto, ven fuera. Así fuimos llamados, espiritualmente hablando. Así fuimos llamados y el Señor nos ha dado vida ahora.